Les pido que se sienten y que vayan conmigo en las copias, sus copias de la palabra del Señor a Daniel capítulo 6. Hoy, como es evidente, Aarón está de viaje y nos detenemos de Génesis. Así que cuando nos hemos detenido de Génesis hemos estado viendo Daniel. Hoy vamos a estar viendo el capítulo 6. Leemos la palabra del Señor, Daniel 6. Le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernaran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos sátrapas rindieran cuenta para que el reino fuera perjudicado. Pero este mismo Daniel sobresalía entre los funcionarios y sátrapas, porque había en él un espíritu extraordinario, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y sátrapas buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. Estos funcionarios y sátrapas, de común acuerdo, fueron entonces al rey y le dijeron así: Rey Darío, viva para siempre. Todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores, han acordado que el rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato de que cualquiera que en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora pues, oh rey, promulgue el mandato y firme el documento para que no sea modificado conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada. Por tanto, el rey Darío firmó el documento, esto es, el mandato. Cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Entonces estos hombres, de común acuerdo, fueron y encontraron a Daniel orando y suplicando delante de su Dios, por lo cual se presentaron ante el rey y le hablaron tocante al mandato real. ¿No firmó usted un mandato que cualquier hombre que en el término de 30 días hiciera petición a cualquier dios u hombre fuera de usted, oh rey, fuera echado en el foso de los leones? La orden es cierta y conforme a la ley de los medos y persas, que no puede ser revocada, respondió el rey. Entonces ellos respondieron: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no le hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Al oír estas palabras, el rey se afligió mucho y se propuso librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol estuvo buscando la manera de librarlo. Entonces aquellos hombres vinieron de común acuerdo al rey y le dijeron: reconozca, oh rey, que es ley de los medos y persas que ningún mandato o edicto que el rey establezca puede ser revocado. El rey entonces dio órdenes que trajeran a Daniel y lo echaran en el foso de los leones. El rey habló a Daniel y le dijo: tu Dios, a quien sirves con perseverancia, él te librará. Trajeron una piedra y la pusieron sobre la boca del foso. El rey la selló con su anillo y con los anillos de sus nobles, para que nada pudiera cambiarse de lo ordenado en cuanto a Daniel. Después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído ante él y se le fue el sueño. Entonces el rey se levantó al amanecer, al rayar el alba, y fue a toda prisa al foso de los leones. Y acercándose al foso gritó con voz angustiada. El rey habló a Daniel y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios, a quien sirves con perseverancia, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, viva para siempre. Mi Dios envió su ángel, que cerró la boca de los leones, y no me han hecho daño alguno, porque fui hallado inocente ante él. Y tampoco ante usted, oh rey, he cometido crimen alguno. El rey entonces se alegró mucho y mandó a sacar a Daniel del foso. Cuando Daniel fue sacado del foso, no se encontró en él lesión alguna, porque había confiado en su Dios.
El rey dio órdenes que trajeran a aquellos hombres que habían acusado falsamente a Daniel y que los echaran a ellos, a sus hijos y a sus mujeres en el foso de los leones. No habían llegado aún al fondo del foso, cuando ya los leones se habían apoderado de ellos y triturado todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra: que abunde su paz. De parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. Él es el que libre y rescata, hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra, el que ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este mismo Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Señor, venimos ante ti en este momento, ciertamente sin merecerlo. No merecemos ser llamados tus hijos, pero es tu bondad la que nos concede estar acá. Oh Dios, permítenos corazones de carne para que podamos escuchar y recibir tu palabra. Permite, oh Dios, que todo lo que salga de mi boca, todo lo que piense y diga, sea guiado por tu Espíritu Santo. Que nada mío esté, Señor, y si sale algo mío, que mis hermanos como buenos bereanos lo desechen, y que solo aquello que salga de tu Espíritu sea recibido en sus corazones. En el nombre de Jesús, amén. Se cuenta, o se dice de un hombre que era muy fuerte, pero esa fuerza extraordinaria como la que leemos a veces en Sansón, en Hércules, que podían mover cosas súper pesadas, y que tenía 7 hijos, iba caminando una vez por el camino, esos caminos de antiguos que conducían un pueblo con otro pueblo, y que entonces o era un precipicio o era una montaña acá, y encontraba una enorme roca. Y los hijos, como muchas veces quieren los hijos, ¿verdad?, imitar a sus padres, mostrar que pueden hacer lo que hacen los padres, quisieron ellos mover la roca, yo la voy a mover. Entonces vino el primero y quiso moverla, y el padre lo vio y sabía que era imposible que la moviera. Y disimuladamente él empezó a mover. Y el hijo, la moví. Y así cada uno de los hijos querían demostrar que podían mover la gran piedra. Y en cada ocasión el padre empezó a mover disimulada la roca. Y cayó la roca. Y los hijos se fueron creyendo que ellos lo habían hecho. Este texto nos está recordando que Dios gobierna sobre todo. Y es tan propicio porque el capítulo anterior termina con la caída del imperio babilónico y con los medos persas viniendo. Y un pueblo de Dios que se había quizás acostumbrado a tener como gobernadores a los babilonios, ahora vienen y, ya conocíamos a estos, ¿qué hacemos ahora? Y viene Dios y dice, caen reinos, se levantan reinos, pero les voy a mostrar que yo sigo teniendo el control de todo. Y ese es el propósito de este texto. No perdamos de vista eso. Y ese es el propósito de todo el libro de Daniel. El Señor gobierna sobre cielo y tierra. Y vamos a irlo viendo en distintos bloques del texto. Y yo les voy a ir avisando cuando estemos por ahí. Los primeros bloques van a ser de los versículos 1 al 3. Para los que anotan, lo siento, no tengo títulos para estos puntos, así que solo vayan anotando de qué secciones son. Versículos del 1 al 3. Lo primero que vemos aquí es Darío. Recordemos que el capítulo 5 terminó diciendo, y Darío el Medo recibió el reino cuando tenía 62 años. Y aquí viene Darío, y es probable que esta narración sea casi inmediatamente después de tomar el reino, porque nos habla de cómo definió la administración del reino. Es un hombre de 62 años, y quizás por su sabiduría, por los años no pasan en vano, ¿verdad? Entonces por su sabiduría quizás decidió, ok, voy a establecer una forma de gobernar. Y estableció 120 sátrapas y arriba 3 funcionarios. Y uno de estos 3 era Daniel. Y el objetivo de esto era para que el rey no fuera perjudicado. Ese era el objetivo de esta estructura de gobierno, para que el rey no fuera perjudicado. Este rey pagano, este rey que tenía esclavizado todavía al pueblo del Dios verdadero,
estableció esto y puso a un creyente, a Daniel ahí, para decirle: Daniel, una de tus labores es que el rey no sea dañado. Este rey pagano, este rey que quema incienso y mata animales a un Dios falso, un Dios que tú no conoces, que reconoces que es falso, para que tú hagas que todo vaya bien para este rey. Y de hecho, Daniel lo hizo. Daniel lo hizo bien, él trabajó y dice lo que vemos desde el inicio en Daniel 1, que a causa del Espíritu de Dios, Daniel tenía un espíritu extraordinario. Capítulo 1 nos dice que se encontró mucho mejor, 10 veces mejor que otros, pero que era a causa del Espíritu de Dios. Todo lo bueno que podemos tener, familia, todo lo bueno que hay en nosotros, es de parte del Padre de las luces, quien concede todo lo que tenemos. No porque nosotros seamos, qué fuerte como me levanto cada mañana, la idea de negocio que tuve, la tuvimos, pero es por la misericordia del Señor. Por esa gracia común que incluso le da buenas ideas a aquellos que lo odian. Entonces viene Daniel y se muestra como un buen funcionario. Y él está ahí listo, trabajando, cuidando a su jefe, cuidando a su rey, cuidando todo lo que se le encomendó. Y aquí solo una advertencia. Sabemos que hay momentos donde no vamos a poder cumplir órdenes de nuestras autoridades. Cuando esas órdenes nos apuntan a pecar contra el Señor, a quebrantar la ley del Señor. Los mismos hijos, niños, ustedes deben cumplir la instrucción que sus padres les dan. Pero que esta instrucción no les lleve a pecar contra el Señor, porque la ley del Señor es primera. Y entonces era tan bueno el trabajo de Daniel que vienen y deciden: quizás yo debería poner a Daniel como el mero mero, arriba de todos, y ya no con estos tres discutiendo cómo lo hacen. Y esto que sobresalía en este Daniel, recordemos, más de 80 años tiene aquí Daniel. Tiene más de 80 años. A veces es cómico, ¿verdad? Cuando en las imágenes de Daniel en el foso de los leones se ve a un joven fuerte y ahí abrazando a los leones. Era un anciano. Más de 80 años estando ahí. Y siendo fiel al Señor todavía. Una vida de fidelidad. Qué bueno es morir algún día y decir: fue fiel. Que se diga de cada uno de nosotros: fue fiel al Señor. Entonces él está ahí. ¿Y qué sucede con esto? Despierta la envidia. Despierta el odio. Despierta la molestia de los demás. Y aquí vamos a ver los versículos 4 al 9. Estos otros funcionarios, recuerden, Daniel eran 3 y habían 120 sátrapas. Y aquí nos dice que los funcionarios y sátrapas, o sea, todos los que estaban ahí, se molestaron por esto. ¿Por qué fue? ¿Es porque era Daniel? Quizás sí en parte. Pero yo creo que hay algo natural en nuestro pecado. Y creo que nos molesta cuando nos pone un jefe que no queremos. O un jefe. O le dan a alguien la autoridad que queríamos para nosotros. Yo recuerdo una vez cuando trabajaba en el banco que empecé a encargarme de ciertas cosas y se hablaba de que lo hacía bien y todo, y de pronto reestructuran un área y me encuentro con un jefe que no sabía nada de mi trabajo y que mucha gente hablaba algunos aspectos de su liderazgo. Yo me molesté. Incluso yo actué de forma tonta con esta persona, porque no lo creía digno de ser mi jefe. No lo creía digno de estarme dando órdenes cuando ni siquiera sabía lo que yo hacía. Y a veces yo estaba pensando, pudo haber sido que a ellos les molestó tener, porque si ponían a Daniel ya era una capa más lejos que quedaba el rey, ¿verdad? Entonces, ay no, ahora es Daniel, no es el rey al que reporto. Puede haber sido que le molestó. Pudo haber sido también un poco de racismo. En el versículo 13 dicen: ese Daniel de los deportados de Judá. A veces podemos decir: esa persona no lo merece, no tiene los méritos. No ha sudado como yo sudé. No ha pasado todo esto. No ha leído lo que yo leí. No ha estudiado lo que yo estudié.
No ha vivido lo que yo viví. Incluso a veces le pasa a los de más edad que les ponen un jefe que es mucho más joven. Este es un cipote. Siempre encontramos algo ahí. Hay algo natural para ir en contra de la autoridad. O pudo ser por envidia. Es envidia que lo que dice la envidia no es yo quiero lo que aquel tiene. No, la envidia dice yo no quiero que aquel lo tenga, pero yo sí quiero tenerlo. Eso es la envidia. La envidia no se trata de hey, tengamos todo lo mismo. No, se trata de yo lo tengo y soy mejor que vos porque vos no lo tenés y yo sí. Eso es la envidia. Y si vos lo tenés, cómo me molesta. Es como prima hermana del orgullo, o hija tal vez. Ahí van juntas. Sea por lo que haya sido, no debemos de olvidar algo. Desde Génesis hasta Apocalipsis, vemos que hay una guerra de dos simientes. La simiente de Satanás y la simiente del Señor. Y sea por el motivo que sea, siempre vamos a encontrar que a los hijos del Señor a veces suelen aparecer cosas difíciles o enemigos que no sabemos, pero siempre habrá guerra de parte de la simiente de Satanás atacando a la simiente del Señor. Siempre estará ahí. Y entonces, cuando ellos ya se enojan, ¿qué hacen? Buscan crearle un problema a Daniel. Vamos a crearle un clavo. Y empiezan a buscar cómo le creamos un clavo aquí. ¿Cómo lo molestamos? Y vamos a ver todo lo que hace en el gobierno. Vamos a ver todos sus papeles. Pidamos al auditor que venga. 5 auditorías, una tras otra. Y empiezan a buscar todo. Y la palabra del Señor dice que no encontraron nada de corrupción y nada de negligencia. Y para mí es tan importante que señala nada de negligencia. Porque a veces podemos decir, nadie va a encontrar que yo me robé algo. Nadie va a encontrar que yo escondí algo en los números. Pero tal vez sí puedan encontrar que fuimos negligentes en las cosas. Que no las hicimos como las teníamos que hacer. Que no cumplimos las instrucciones que teníamos que cumplir. Que fuimos perezosos tal vez. Pero en Daniel está diciendo que no se encontró nada de corrupción ni nada de negligencia. Y no encuentran nada. No hay forma de dañarlo. Su administración es impecable. Es un ejemplo. Quizás le van a dar una medalla o algo. Entonces, ¿saben qué? Encontremos cómo dañarlo a través de su fe. Su fe, vamos a encontrar algo en su fe que los dañe. ¿Y por qué? Porque era evidente la fe de Daniel. Era evidente que había fe en Daniel. Y empiezan a encontrar, ¿cómo vamos a encontrar algo? ¿Cómo vamos a buscar algo? Y se les ocurre tenderle una trampa. Y van donde Darío. Hace poco acabo de decir que Darío, quizás por su edad, por los años, tuvo sabiduría en establecer una forma de gobierno, tuvo sabiduría en poner a Daniel. ¿Recuerdan dónde estaba Daniel en el capítulo 5? A saber dónde. Y porque la mamá del corregente Belsasar se acordó de él, lo llevaron, solo para decirle, hoy cae tu reino. Pero él tuvo la sabiduría de reaparecerlo, traerlo, es un hombre sabio, quizás escuchó todo lo que se decía él y lo trae. Y hasta ahí podemos decir, qué bien cómo trabajó esto Darío. Pero al final cayó en la trampa de Génesis. Pueden ser como Dios. Y le dijeron, Rey Darío, que nadie en 30 días le pida a ningún Dios ni a ningún hombre, solo a usted. Y no importa la edad, 62 años o más tenía él, su orgullo lo alcanzó. No importa la edad que tengamos, 3, 5, 12, 60, 80, 90, 100 años, nuestros pecados pueden alcanzarnos. Si dejamos de ir a Cristo, nuestros pecados nos van a alcanzar. Si dejamos de llegar al Señor constantemente, nuestros pecados van a encontrar la forma de llegar a nosotros. Es como, a veces he visto videos de gente que dice que está grabando un oso, ahí está el oso, y le tira una roca,
Y solo porque lo vea que el oso grandote y gordote piensa que no lo va a alcanzar. Y de pronto ese oso corre y los alcanza, o algunos casi los alcanza. A veces así jugamos, tirándole piedras al pecado. Y no importa la edad que tengamos, familia, nos va a alcanzar. No importa los años que tengamos en el Señor, el pecado nos puede alcanzar. Si bajamos la guardia y dejamos de ir a Cristo, el pecado puede golpearnos nuevamente. Y golpeó a Darío. Él dijo, hagámoslo. Suena muy bien. Qué buena idea. Ustedes sí que saben. Pero vemos algo más en los sátrapas también. Ellos habían identificado el pecado de Darío. Habían identificado lo que le gustaba. Y entonces le hablaron bonito. A veces nosotros identificamos cómo otras personas reaccionan o responden a ciertas palabras y las manipulamos a estas personas usando esas palabras. Niños, ustedes a veces saben muy bien cómo sus papás reaccionan a ciertas frases, a cierto abrazo, a cierto beso, a cierto elogio. Y lo utilizamos. Lo utilizan. Incluso a veces la intimidad de la pareja se suele utilizar para manipular, para conseguir lo que yo quiero. Hay formas que aprendemos y que conocemos de los demás, que si yo sigo sobando aquí voy a lograrlo. Solemos pecar. Yo a veces suelo pecar en esto, y es probable que algunos de ustedes también solemos pecar en esta forma, en saber cómo hablarle a las personas para conseguir lo que queremos. Y cuando lo hacemos así, estamos usando a las personas. No estamos reconociéndolas como imagen del Señor, sino como los medios que yo deseo o necesito para lograr mis propósitos. Y eso es pecado. Eso es pecado. Y entonces se firma el documento, se manda a la Gaceta para que se publique y se convierta en ley. Cúmplase. Veamos versículos 10 al 18. ¿Qué sucede ahora? El versículo 10 nos lleva directo a Daniel. Tal vez a Daniel le cayó el correo electrónico diciendo, aquí está la nueva ley del gobierno. Y cuando lo vio el PDF adjunto y empezó a leerlo. Uy, interesante, dijo. ¿Y qué hizo Daniel cuando leyó ese PDF? Cuando vio ese documento. Hizo lo que él hacía todo el tiempo. Subió a orar 3 veces al día. Quiero que notemos algo aquí, por favor. Daniel no está siendo un desagradable luchador y que dice, el gobierno dijo esto, yo voy a ir en contra y les voy a demostrar cómo están equivocados. Él hizo lo que hacía siempre. Obviamente, hacer lo que hacía siempre, ser fiel, iba a ir contra esta ley. Pero él cumplió su patrón de fidelidad al Señor como siempre lo hacía. Él no comenzó a orar 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén a causa de la ley. Él ya lo hacía. A veces nosotros hemos soñado cuando fantaseamos en eso, que nos convertimos en guerreros del Señor. Si el gobierno pone una ley que me impida orar durante 30 días, yo voy a empezar a orar y van a ver cómo. ¿Y estamos orando hoy? ¿Es un patrón que tenemos hoy? De modo que cuando pongan esa ley, ¿va a ser natural continuarlo haciendo? ¿O solo es nuestra fantasía esa donde con nuestro orgullo queremos colocarnos como el gran conquistador, matadragones? Lo que hace Daniel es lo que él ya estaba haciendo siempre. Ser fiel al Señor. Ser fiel al Señor. Tiene esta ley. No sé qué pensó. Pero él fue y siguió siendo fiel a su Dios. Entonces, estos funcionarios y sátrapas ya sabían de la fidelidad de Daniel. Ya tenían listo el celular y tomaron la fotografía. Quizás lo subieron a Instagram, TikTok y otras cosas que
hay que yo ya no sé qué tantas cosas hay. Sabían que había un patrón de fidelidad en Daniel. Y a veces en nosotros como creyentes no hay esos patrones de fidelidad. A veces salimos los domingos rumbo a la iglesia como, y si nos ven como a los que van hacia Santa Lucía o Valle de Ángeles, no se ve distinto como salimos. A veces no se escuchan en nuestras casas cantos por un devocional familiar. No hay patrones. A veces parece que no hay patrones en nuestra vida de fidelidad al Señor. ¿Acaso algunos saben que no importa lo que nos ofrezcan, vamos a ser fieles al Señor guardando el día que es para Él y congregándonos con la familia de la fe? ¿O todos saben, aprieto aquí y ya? Y hay otras cosas. Entonces estos sátrapas sabían y lo ven, toman la fotografía y van corriendo entonces donde el rey. Mire esta foto, mire, ¿quién cree que es? ¿Lo reconoce? Le puede dar zoom. Mi teléfono tiene un montón de cámaras, mire, le puede dar zoom. Es Daniel. Es Daniel que no está cumpliendo la ley que usted dijo. Y le dicen, esa ley, que según la ley de los medos y persas, no puede ser quebrantada. ¿Recuerdan? Esto mismo sucede en el libro de Esther, cuando más adelante Asuero pone una ley para matar al pueblo de Dios y dice que no puede revocarla, entonces crea otra ley para luchar contra esto. De hecho, esto sucede más adelante de esto, en este mismo exilio. No puede revocarla. Y él está preocupado. Él se da cuenta de algo ahí, que su deseo de pecado, su deseo de orgullo, la sutileza que permitió, estaba dañando a alguien a quien él estimaba. Quizás él no lo pensó en ese momento y a veces nosotros no pensamos en nuestras decisiones o la forma como vamos a manejar cosas que vienen a nuestra vida, no pensamos en cómo podemos dañar a otros. El rey no lo pensó, solo pensó en, sí, que se diga por todo el mundo que yo concedo deseos durante 30 días. Y ahora está ante la realidad de que alguien a quien él estima está pagando por su falta de juicio, por su falta de detenerse. En esta vida de esta época de comidas rápidas que todos quieren así, a veces es bueno parar. Porque si lo pensamos bien, son muy pocas decisiones las que se tienen que tomar así, en segundos. Son muy pocas. La gran mayoría se pueden tomar yendo al Señor, meditando en los principios bíblicos y pidiendo consejos sabios. Son muy pocas las que se tienen que decidir de un momento a otro. Por eso hay que pensarlas. Y entonces ahora él se encuentra aquí. Y las consecuencias de su pecado lo dejan sin otra opción. Después de pasar toda la tarde hasta que cayó el sol viendo si podía salvar a Daniel de alguna forma, llegan estos, Señor, rey, no hay forma. Y el rey dice, tienen razón, no hay forma. Traigan a Daniel. Y llevan a Daniel y quizás con algún, no sé cómo lo pudo haber dicho. No sé si ustedes han estado en ese momento donde han hecho algo y alguien más paga. Esto es muy frecuente con los niños, ¿verdad? Que dicen algo y le echan la culpa al otro. Y a veces con los adultos también. No sé si han estado, yo he estado en momentos así, donde alguien va a pagar por mi culpa. Y ahí está él y le dice a Daniel, no puedo más que decirte que a ese Dios que sirves con perseverancia, le confíes tu vida. Es interesante que el rey sabía que Daniel servía con perseverancia a Dios. Era evidente para todos la perseverancia. Y entonces ahí vamos a los versículos 19 al 24, hay gran angustia, hay gran preocupación en el rey. Ni siquiera le traen entretenimientos, no enciende ninguna película, no pone nada, no quiere ver nada en su Smart TV y él se queda llorando quizás toda la noche y sale después angustiado a la mañana a querer saber si él estaba, cómo estaba Daniel.
Y yo pensaba en esto y es casi como cuando en algunas ocasiones hemos tenido a personas en la unidad de cuidados intensivos y sobre todo si es en el hospital, la escuela, que no es fácil obtener noticias y querer saber cómo están y no saber e ir conduciendo y cómo está. Nadie me responde el mensaje. ¿Será que murió? ¿Qué fue? Y llegar con esa desesperación. Imagino que así iba este rey, con esa desesperación. Y se da cuenta que el ángel del Señor, quizás, no hay forma de que lo asegure, quizás Cristo preencarnado como en el foso, en el horno de fuego, pero este ángel del Señor cerrando la boca a los leones y no le sucedió nada a Daniel. Pero quiero que aquí tengamos mucho cuidado. Somos llamados a vivir fielmente para el Señor. Y eso no significa que siempre serán cerradas las bocas de los leones. Eso es prerrogativa del Señor únicamente. Otro anciano, otro hombre mayor, Policarpo de Esmirna, cuando tenía 86 años. Policarpo de Esmirna fue un discípulo directo del apóstol Juan. Este hombre se desató una persecución bajo el emperador romano Antonio Pío. Y entonces lo llevan a Policarpo y le dicen, ya estás mayor, renuncia a Cristo y viví los últimos días de tu vida, tranquilo. Y Policarpo dijo, lo he servido, hablando de Cristo, por 86 años y Él jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar contra mi rey, quien me salvó? Y murió en la hoguera. Así como otros mártires. Por favor, somos llamados a vivir en fidelidad al Señor, porque eso es bueno para nuestras almas. Pero a veces no vamos a ser librados. Porque en algunas ocasiones el Señor camina con nosotros en el sufrimiento, librándonos del dolor. Pero en otras ocasiones el Señor camina con nosotros en el dolor, dándonos fuerza debido a la pérdida que hemos tenido. Pero sea como sea, el Señor siempre camina con los suyos. Él ha prometido estar con nosotros. Y Él ha prometido que a causa de quién es Él, todo aquello que sucede en nuestras vidas funciona o trabaja para bien. Porque al final de cuentas, estamos parados en una esperanza eterna, más allá de los años que podamos vivir aquí. Entonces vienen y sale Daniel, no sé si lo abrazó, no sé cómo fue, pero salió Daniel, hey, estoy vivo. Y entonces viene el rey y dice, aquellos tramposos, tráiganlos. Pero traigan a sus esposas y traigan a sus hijos y métanlos ahí con los leones. Y no habían avanzado mucho cuando fueron triturados. Familia, aunque nuestros pecados los cometamos solos, siempre hay más víctimas que nosotros mismos. Aunque nuestro pecado lo cometamos en nuestra celular, en nuestras aplicaciones que nadie ve, siempre llegan otras víctimas. Esposos o esposas, hijos, la familia de la fe, países enteros. Hemos visto cómo presidentes dañan a países enteros, a ciudades. Ellos llevaron a sus familias a ser destruidas. Dice, trituraron sus huesos. Oh, niños siendo triturados por leones a causa del pecado de ellos. Familia, nuestros pecados, aunque se cometan en la más profunda soledad, no solamente nos dañarán a nosotros, van a dañar a los que amamos. Siempre dañan a los que están más cerca. Esto debemos de recordarlo. Pero ahora llegamos a la cereza del pastel, versículos 25 al 28, a la joya de la corona, al propósito de este capítulo. Cuando Darío después viene y señala que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre y su reino no será destruido y su dominio durará para siempre.
Él es el que libra y rescata. Hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. El que ha librado a Daniel del poder de los leones. Este capítulo, aunque puede ser, y es muy bueno lo que vemos en Daniel, y podemos aprender muchas cosas, no es sea como Daniel, es mire al Señor que gobierna sobre cielo y tierra y que Él controla todo lo que sucede en su vida y que su reino es eterno y nunca perece, y confíe en ese Señor. Este es el punto de este capítulo y de todo el libro de Daniel. Ahora, el reino del Señor tiene un rey, el rey Cristo Jesús. Hebreos 1:8 nos dice, hablando del Hijo, tu trono, oh Dios, es por los siglos de los siglos y cetro de equidad es el cetro de tu reino. Segunda de Pedro 2:11 nos habla del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Apocalipsis 11:15 dice, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo. Él reinará por los siglos de los siglos. El rey de este reino que permanece para siempre es Cristo Jesús. Y cuando nosotros ponemos la esperanza en el Rey Cristo Jesús, podemos confiar en que estamos bajo su cuidado, en que las promesas de que Él está con nosotros y que Él hace que todo funcione para bien, nos pertenecen. Pero solo si hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Pero si usted está hoy aquí, viviendo aún en su orgullo, creyendo que usted es como esos niños que mueven la piedra al inicio de la historia que les dije, creyendo que son autosuficientes, que es su inteligencia, que es su poder, su habilidad. Eso es una gran ignorancia. Si usted está acá sin haber puesto su fe en Cristo Jesús, corra a Él. Porque en medio de las dificultades no tendrá una esperanza, no tendrá un reposo, no tendrá un refugio. Corra a Cristo Jesús y confíe en Él como su Señor y Salvador. Oremos. Señor Dios, qué bueno recordar que eres tú, oh Señor, quien gobierna sobre cielo y tierra. Y que tienes control completo de nuestras vidas. Y que a veces nos libras de las fauces, de la boca de los leones. Y a veces, Señor, tu providencia dolorosa nos recuerda nuestra incapacidad humana, pero también tu presencia constante con nosotros en medio del dolor. Si hoy hay aquí personas que están pasando por dolor, por sufrimiento, hazles recordar que si han confiado en Cristo, tienen esperanza y pueden correr a este Cristo que comprende el dolor del ser humano. Pero que si no han confiado en Cristo, no tienen refugio donde ir. Que están como un desierto sin ninguna sombra a la cual acercarse. Y concede que tu Espíritu Santo, con su gracia irresistible, los traiga hacia ti. En el nombre de Jesús. Amén.